Hola chicos, este es el último vídeo y la última teoría que vamos a ver de Historia del Arte de este curso 2021-2022. Os lo voy a subir meramente como informativo, como conocimientos, sobre todo para que tengáis una referencia de este último tema por si los que queréis hacer EBAU o simplemente por curiosidad. El último de los temas sería las artes a partir de 1945 y por lo tanto es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Este tema es verdad que es muy complejo y abordarlo de una manera completa es súper difícil, por lo que yo os voy a hablar sobre todo de las partes más destacadas o las que más tenemos dentro de los libros de historia del arte. Estaríamos en los últimos epígrafes que nos habrían quedado sin ver o para el final del tema, pues 6 epígrafes, si no cuento más 7, y sobre todo los que más me interesarían de haber podido dar en clase serían estos dos primeros: el expresionismo abstracto y el informalismo, la abstracción pop-pictórica y el minimal, y la nueva figuración, pop art, el hiperrealismo y últimas tendencias. Los últimos 5 es verdad que son muy complejos, sobre todo a la hora de estudiarlos. Lo he intentado hacer en el tema lo más corto posible, lo más atrayente, pero es verdad que hablar de fotografía al final es hablar de historia, de muchos datos históricos, de personajes, de creadores, y es más difícil o más complejo. Ahí lo tenemos en la visión completa de BAU. Creo que si nos dejamos 7 temas y hemos visto los otros 100, no habrá problema para enfrentarnos a la prueba de BAU. El contexto histórico, pues ya os digo que es después de la Segunda Guerra Mundial, y el foco artístico se ha trasladado a Estados Unidos, Nueva York sobre todo, principalmente porque Estados Unidos sale victorioso de las dos guerras y apenas pierde en las guerras mundiales. Esto hace que sea un lugar muy seguro y que económicamente pues esté mejor que Europa, que tiene que reconstruir todas sus ciudades, buscar nuevas fuentes de trabajo, etc. Son las conocidas como segundas vanguardias. Por eso las primeras llamábamos vanguardias históricas y estas son las vanguardias o los sismos más modernos. Es mucho más cambiante, mucho más diferente. Ahora tenemos la tecnología. Si lo que hacían a principios del siglo con surrealismo, cubismo, etcétera, os parecía extraño, lo que se va a hacer a partir de ahora es mucho más, porque nuestra visión es diferente, somos más modernos, somos diferentes y se puede representar en el arte. Igual que las primeras vanguardias, pues lo que buscan es la reacción en contra de la anterior o en contra de otra vanguardia que no me guste o que no me parezca correcta. Es arte nuevamente de élite, no para todo el mundo, sino para un grupo minoritario, y ese dualismo entre la tradición y la modernidad. Aquí ya es modernidad completa. Tenemos que destacar que el mercado de arte pues es igual al que se inició con las vanguardias históricas. Esto ya es mover mucho dinero y cualquier persona adinerada puede pujar. Ya no solo es arte de un rey o de un país, sino que va a ser de mucho más tipo de personas. Y llegamos hasta la situación de consumo y, como algunos artistas dicen o críticos, la vulgaridad del arte, hasta que se convierte en algo que lo hace una máquina o que se hace en serie y que no hay algo original, creado exclusivo y tan único como por ejemplo podría ser la Mona Lisa. Ahora son obras que se repiten mucho. Por ejemplo, aquí los soportes que tenéis aquí abajo puestos, pues hay performance, hay vídeos, hay soportes digitales, utilizan la tierra, nuestro cuerpo. Son obras de arte que son concretas, que se graba el proceso, que se van a ser únicas una vez en la vida, pero que se pueden volver a repetir de otra manera. Entonces, por eso este arte es muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Las segundas vanguardias son las que tenéis aquí: el informalismo, el expresionismo abstracto, el arte povera o art povera, la nueva abstracción o abstracción pictórica, el minimal art, el arte cinético, que es arte que se mueve, pop art, el arte conceptual, los happenings y el land art. Estos son algunos de ellos, ¿vale?
Las obras que nos preguntan a nosotros o las imágenes que os caerían en EBAU, y que es posible que alguna de ellas caiga, pero vosotros os limitáis a no hacerla, haríamos cualquiera de las otras, pues tendríamos el total de 2, 4, 6, 8, 11 obras. Y todas ellas muy diferentes y hubiese sido muy interesante verlas en clase. El primero de los epígrafes es el expresionismo abstracto y el informalismo, y la extracción pictórica y el minimal art. Son 3 estilos o 3 movimientos que sobre todo se van a basar en arte abstracto o que no tiene figuración, sobre todo, ¿vale? Este movimiento empieza con el tema anterior, con el tema 13, en el que nos contábamos pues a Kandinsky, teníamos a Mondrian, a toda esta gente que empezaba a hacer obras sin figuración, sin figuras. Kandinsky, lírica sobre blanco, que ya la conocemos, o Mondrian con composición 2. A partir de aquí, esto deriva en un arte abstracto, pero mucho más violento. Por eso este movimiento, el expresionismo abstracto, une el concepto de expresionismo con el grito Munch, la violencia, la angustia y el abstracto, que no hay figuras. Esta escuela, que sobre todo se va a dar en Estados Unidos, pues la va a protagonizar Jackson Pollock, y también vamos a ver a Rothko, también lo tenemos por ahí, aunque no de manera tan directa. Y es pues la manera de hacer arte muy diferente a lo que hemos visto. Sobre todo lo que van a utilizar va a ser el chorreo de la pintura, van a colgar botes de pintura chorreando o salpicar pintura, y de esta manera pues no hacer nada figurativo y hacer todo totalmente abstracto. Jackson Pollock, aquí lo tenéis, famoso por su técnica del dripping, como os he dicho, de chorrear, salpicar, manchar un lienzo en el suelo. Igual que otros artistas, pues va a tener una evolución. Este primero, que es la guerra, hasta que llega a obras como esta, Ritmo de Otoño, un número 30. Van numeradas porque a lo mejor de Ritmo de Otoño tiene más de 30 obras, que es lo que significa el número. Convergence, lo he dicho en francés, mural. Y esta, que es la obra que a vosotros os preguntarían en EBAU. One, number 31, realizada en 1950. La obra se llama One y está en la número 31 de esta serie. Aquí lo que tendríamos que hablar sobre todo es pues, de que se utiliza el goteo, de que salpica, del dripping, de que es violencia, de esos conceptos de expresionismo, de que el arte se ha ido a Nueva York, de que hemos cambiado, que estamos en un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, y de aspecto formal únicamente hablar de los colores. No podríamos hacer otra cosa, sería imposible, y sería un análisis muy sencillo. Simbólicamente tampoco tiene nada, solo decir que él continúa con la abstracción porque no quiere hacer pintura figurativa, y ese carácter de expresionismo pues de violencia, de angustia, pero sin hacer figuras. Dentro de este expresionismo también vamos a tener más Rothko, que es también utilizar la abstracción y los colores, pero en este caso con formas geométricas. Aquí tenéis al artista y aquí sus obras. No gotea, sino que utiliza un pincel normal y hace sus obras abstractas. O en España, José Guerrero, para que tengáis un ejemplo español, que es muy parecido a Rothko. Este, por ejemplo, tiene un museo, una galería en Granada muy interesante, justo enfrente de la catedral. Por si alguna vez vais a Granada, pues que sepáis que ahí tenéis el centro de José Guerrero. Y esto va a dar lugar o va a derivar al informalismo. El informalismo es algo también parecido a la abstracción, al expresionismo abstracto, sobre todo en los artistas españoles, como vamos a ver ahora. Joan Dubuffet es uno de los principales, formas que no tienen sentido, aunque en este sí que están pintadas. Y a nosotros nos interesan sobre todo los españoles. En informalismo español tenemos a Antonio Tapies y Manuel Millares, y en expresionismo abstracto el grupo El Paso, que nos interesa mucho, Antonio Saura. Son lo que hemos visto antes en Estados Unidos, pero con ejemplos españoles. Pintura de Antonio Tapies, ahí la tenéis, donde utiliza no solo un material, ya no es lienzo sobre óleo sobre lienzo, sino que vierte arena, pegantelas,
pegan diferentes pegamentos, maderas, etcétera. Entonces es muy diferente a lo que se ha visto. Esto no se podría describir de una otra manera que no fuese hablando de los colores, de esos rayajos de violentos por ese expresionismo abstracto, o por ejemplo la forma que tenéis aquí en forma de cruz o X, que sería la firma del artista, que la repite en casi todas sus obras. Pero no podríamos decir nada más. Millares, que tenemos mucho de su obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca. Cuenca tiene un museo de arte contemporáneo maravilloso, pues si alguna vez tenéis la oportunidad de ir. Y igual que Tapies, pues utiliza en sus cuadros telas pegadas, esparto, todo tipo de superficies que a él le evoca algo, un sentimiento, pues los pega. En este caso se llama Galería de la Mina. Sarcófago para San Felipe II. Y dentro del expresionismo abstracto también destacamos a Antonio Saura, que pertenece al grupo El Paso, que lo que va a hacer va a ser lienzos donde con pinceladas muy duras, muy fuertes, muy violentas, mucho, además se nota, y sobre todo en estos colores, blanco, negro y gris, pues va a hacer figuras, o él dice que son figuras, de manera muy abstracta. Esta es Brigitte Bardot, o esta obra que se llama El Grito, de Saura. Es un personaje con los brazos elevados, que parece que está gritando, no se ve a la perfección todo, sí se intuyen las piernas, se intuye la cabeza, se intuyen los brazos, pero podríamos decir, es una composición en forma de aspa, con esos brazos y esas piernas, y sobre todo pues mucha violencia, esos goteos de pintura que aquí sí que se ve y que es influencia de Pollock, esas pinceladas muy 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 fuertes, ya no utilizan un pincel, ya utilizan brochas de gran tamaño y se nota, entonces hacen obras de este tipo. Los colores o las tonalidades muy frías, incluso tristes, podríamos decir. Esto sería una parte de las obras de Saura. O esta, por ejemplo, que se llama Crucifixión. De esta manera lo que hacemos es evolucionar desde la abstracción de Kandinsky a vamos pasando por diferentes fases y llegamos pues al expresionismo abstracto y también a la abstracción postpictórica. La abstracción postpictórica es sobre todo un rechazo, digamos, o estar en contra de lo que hacían los artistas del expresionismo, como Pollock, y hacer colores a gran formato, que se mueven, hay formas geométricas muy repetidas, pero son cosas muy controladas y muy medidas, no es tan violento como lo de Pollock. Por ejemplo, esta obra de Frank Stella, Ctesiphon 3, que es enorme, esto mide muchísimos metros, son diferentes tablas, no es solo una, sino que se pueden, muchas de sus obras se mueven, se adelanta una tabla, se ponen en otra disposición, van cambiando bastante de forma, no hay una única, sino que tenemos muchísimas, entonces son obras muy diferentes a lo que hemos visto hasta el momento. Si os dais cuenta, utilizan los colores, unos colores planos, muy vivos, repetidos en formas geométricas, en este caso semicírculos, y los van repitiendo y alternando para hacer contraste. Normalmente ponen un color cálido con uno frío para así contrastar y ver un juego de colores maravilloso. Tendríamos en este caso 18 metros de cuadro, es decir, que es una obra enorme, ¿vale? Y sobre todo pues es abstracción geométrica, es decir, no represento nada, pero son formas geométricas, no hay figuras, pero ese orden es todo muy delimitado, muy, muy ordenado, desapareciendo lo que hacía Pollock con ese dinamismo y esa fuerza que habíamos visto. Esta otra obra, o de este tipo de representaciones geométricas. Esta otra también es de este estilo, el postpictórico, y tenemos a Víctor Vasarely con Vega 200, perdón. Lo que hace es repetir por formas geométricas, círculos y cuadrados, y hacer incluso que parezca que hay un círculo con volumen dentro de la obra. Y esta obra es totalmente plana. Como veis, colores contrastados, azul y rojo, con un fondo verde, y lo que hacen pues es evocarnos, digamos, que hay como una esfera que quiere sobresalir del fondo plano y que se acerca
al espectador. Y con todo esto derivamos en un arte que lo que va a buscar va a ser principalmente no representar nada. Es verdad que el minimal yo lo hubiese puesto como rechazo al pop art, porque es el rechazo al pop art, pero en el epígrafe aparece así y lo he querido respetar. Lo que busca es reducir todo lo que representa, que haya lo mínimo, que sean obras muy monocromáticas, es decir, de un mismo color, con formas muy simples, con líneas muy rectas, nada bruto ni violento, sino que sea todo muy limpio. Este estilo viene de la cita que mencionábamos en el tema anterior, en arquitectura. Mies van der Rohe, cuando hace el pabellón alemán, dice que en su arte le parece que menos es más. Pues estos toman esta frase o esta cita para hacer todas sus obras. Tenemos artistas como Arreinat, Robert Riemann, Fran Stella, otros muchos que vamos a ver ahora después, y acá el Calandre, que es por ejemplo el que vemos, y que hacen obras con poco que explicar o que decir. Vigas en forma de L, que son vigas en forma de L, enlarge, que son obras en las que tú puedes entrar pero que no hay nada más, no hay más cosas, es solo formas geométricas, minimalistas. Dan Flavin que juega con las luces, la obra son las luces, los neones de colores. Calandre con esta obra que son como peanas de hormigón repetidas durante toda una estancia. Y su obra, la que nos entra en Nebau, que es equivalente 8 y que es pues esos moldes de esas formas, digamos, todos esos diferentes cubos o no sé ni cómo decirlo, especies de ladrillo, para que vosotros lo entendáis, que están 120 bloques amontonados y colocados de esta manera. Son bloques de arena y de cal y normalmente los coloca así o los puede colocar de cualquier otra manera. Es una obra que puede cambiar mucho. Simplemente es realizar esto como un poco de rechazo a lo que estaba haciendo el pop art, como vamos a ver ahora. Y es minimal, no hay nada más que estos ladrillos que se colocan en el suelo y ya está. Es una estructura que parece pequeña, pero mide 6 metros por 10. O Richard Serra, por ejemplo, en el Museo Guggenheim de Bilbao, que es muy parecido a lo que hemos visto antes, que te puedes adentrar dentro de sus obras, pero son formas curvas o rectas sin más. Ahí tenéis cómo se ve esto desde la parte superior del museo. En contra de esto encontramos el arte figurativo, es decir, si nos hemos olvidado en la abstracción de las figuras, ahora las vamos a retomar. En primer lugar tenemos el pop art. El pop art dicen que es popular, de ahí viene su nombre, diseñado para un público de masas, es pasajero, va a desaparecer rápidamente, fungible, que se va a olvidar, barato, producido en serie, joven, es decir, dirigido a los jóvenes, ingenioso, sexy, tramposo, sugestivo, es un gran negocio. Esto eran como definían que era este pop art. Y estas son todas sus características. Va a ser arte realizado en serie, pues con diferentes máquinas van a hacer de una misma obra muchas series y sobre todo pues para venderlos en la cultura de masa que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque nos parezca que todo el mundo puede coger una obra de arte, al hablar de cultura de masas, esto es falso, porque al final es una alta cultura y solo lo van a poder comprar aquellos que son de ciertos clase social o élite, podríamos decir. Es un poco animado, es cómico, incluso se basa mucho en los cómics y es este tipo de arte que vosotros estéis muy familiarizados a él, aunque no estéis
aunque ahora mismo no lo reconozcáis. Roy Lichtenstein, con sus obras art, sus obras de cómic, y que representan pues la cultura de masas, las cosas que están cerca del ciudadano, el cómic, el cine, etc. Y el gran artista que desarrolló este arte, Andy Warhol, y el ejemplo español, Equipo Crónica, sería lo que completaría nuestro tema. Andy Warhol, ahí lo tenéis, con obras como Las sopas Campbell, que es representar de manera animada un bote de sopa o el bote de sopa más famoso de Estados Unidos. Y su obra, la que nos cae en EBAU, que sería Marilyn Monroe, una serie de 1967, y es decir, que no hay solo una, sino que hay varias. Primero lo hizo en pintura acrílica y después pues, lo va haciendo en series y lo va sacando, imprimiendo en diferentes tonos. Marilyn se suicida en 1962 y entonces Andy Warhol, que era su amigo, le quiere hacer como una especie de homenaje. Y por eso hace esta imagen del artista en una de sus películas y la repite muchas veces en diferentes tonos, etc. Esta actriz era como un icono de la cultura de masas, un sex symbol que se llama, un símbolo del erotismo, etc. Y la representa pues, con diferentes tonos de colores en sus formas. Como os he dicho, pues es muy mecánico, esto lo hace una máquina. Podríamos decir que hay fondo con colores planos, colores muy contrastados. Se ve muy bien la sombra y la luz de la cara. Eso hablando desde el aspecto más formal si volviésemos a la historia del arte anterior. Esta otra que se implicó mucho en política, por ejemplo Warhol, o las representaciones de Mickey. Otro que es Brillo, es otro tipo de marca comercial de los... para limpiar las nanas, que llamamos nosotros, los estropajos para limpiar el metal. Normalmente, pues Brillo era una marca. Y dentro del pop también tenemos a David Hockney, que nos suena un poco de el documental que empezamos a ver en Navidad, que vimos una parte. Pues este es el artista que buscó mucho, que habían hecho los artistas para pintar de ese modo, etc. Sus obras muy relacionadas con las piscinas. Una escultura, las esculturas de Claes Oldenburg, que son objetos cotidianos hechos a un tamaño gigante, como este que puede ser el volante del bádminton. Y en España, como os he dicho antes, pues Equipo Crónica va a hacer un pop muy parecido a lo que hemos visto en Warhol y destacan Manuel Valdés, Rafael Solves y Juan Antonio Toledo, con obras como La Salita, donde nos pone a las meninas en una salita de las casas típicas de 1975, 1980. Cuéntame, algo parecido por ahí. O La Visita, que ahí veis al Guernica saliendo del cuadro e incluso algunos personajes están huyendo porque parece ser que les visita alguien que no quieren que visite la obra, y en este caso tener en cuenta que muchas de estas obras se realizaron durante el franquismo y por eso parece que el cuadro huye ante la visita de Francisco Franco. O por ejemplo este que se basa en Rembrandt, en el Síndico de los Pañeros. O esta, que es una representación de la Guernica, pero con añadidos de color. Aquí el personaje en primer plano de un superhéroe legendario. Cambia esa mano del muerto que hace Picasso por un brazo parecido al de la anatomía del Dr. Tulp. Entonces hacen versiones de la historia del arte anterior, pero con su estética. Y de figurativo vamos a llegar al máximo, al auge, digamos, a la cumbre de la figuración, que sería el hiperrealismo. Sería representar la realidad lo mejor posible y lo más cerca posible a cómo es. Destacamos aquí en España y a uno de los grandes hiperrealistas de la historia del arte, Antonio López,
Es un artista tomellosero, como viene ahí, es de Tomelloso, sigue vivo, y lo conoceréis ahora por sus obras. Hace muchas obras de la Gran Vía de Madrid, como esta que os quería Nebau, Gran Vía Madrileña, en 1974. La realizó durante mucho tiempo, estuvo realizándola durante muchos años, porque hay que tener en cuenta que son, creo que 7, 8 años. Tenía que ver la Gran Vía cuando no había gente, entonces él se levantaba muy temprano, a las 6:30. Hay un reloj que lo marca justamente aquí, debajo de donde pone Piaget, y representaba la vía pues sin coches y sin gente. El óleo se lo guardaban en un banco que estaba cerca todos los días para que al día siguiente fuese y lo cogieseis, y es pues lo que hemos visto en la historia del arte a la perfección. Hay profundidad, hay perspectiva, las líneas del suelo y de la cera nos marcan eso, los edificios, hace un plano más pequeño al final para marcar esa profundidad, todo representado a la perfección. Esto es lo que es el hiperrealismo, una luz muy homogénea porque son las 6:30 de la mañana, un dibujo perfecto con su contorno súper marcado. Estamos viendo las 6:30 de la mañana en ese reloj, o al fondo se ven algunos elementos. Entonces es un trabajo minucioso del artista. Y la obra más famosa de Antonio López, La familia de Juan Carlos I, donde se representa a la familia real. Esta la terminó hace unos años, hace muy pocos años, ahora 2 o 3 años, y se la dio al rey, a Felipe en este caso, y se puede ver que es una fotografía tomada hace muchos años porque Felipe y las infantas pues están bastante más jóvenes de lo que están hoy en día. Y se ve de nuevo pues ese hiperrealismo, tanto que puede parecer una fotografía y que en ningún momento se duda quién son los personajes representados. Como rechazo podemos decir a estas personas que están haciendo un hiperrealismo tan perfecto, surge el neoexpresionismo, basándose mucho en lo que ya hacía anteriormente Munch con el grito, y destacamos en este caso a Sandro Chia y a Francis Bacon. Bacon es uno de los más famosos, y en este caso la obra que nosotros tendríamos para Ebau sería el estudio del Papa que grita, o del Papa Inocencio X de Velázquez. Lo que hace es basarse en una obra de Velázquez donde se representa al Papa con un retrato totalmente psicológico y perfecto, el del artista barroco, pero este lo hace de manera muy monstruosa, y ese expresionismo pues lo marca ahí. El expresionismo viene por eso, porque como hemos dicho, pues deforma al personaje, donde vemos a una cara totalmente monstruosa, deformada, está como encerrado, digamos, en una especie de, sí, de composición alrededor, como una construcción que lo envuelve para estar encerrado. Esa máscara que nos recuerda también incluso a la boca del grito. Es totalmente sacar del contexto la obra que hizo Velázquez y hacerla exageradamente expresiva, parece un cadáver, un muerto, algo que da miedo, que es fantasmagórico, y que nos hace confundirnos totalmente a lo que, a lo que estamos acostumbrados. Ahí tenéis el rostro más cerca. En este sentido, aunque no tan expresionista, también tenemos a Basquiat y a Sandro Chia, como os he dicho, que es un expresionismo más dulce, pero también un poco ahí en ese estilo que nos da en este caso Bacon en su obra. Y para destacar el arte figurativo, lo último que quería mencionar pues sería el arte urbano, en este caso el arte de Banksy, que es el grafitero que nadie conoce quién es y que va haciendo obras anónimas por todo el mundo. Sin olvidar, por supuesto, a Fernando Botero, o el pintor de los personajes gordos, que seguro que lo conocéis o lo habéis visto en algún momento. Su reinterpretación, por ejemplo, de la Mona Lisa. Este arte va a derivar en una cosa totalmente sin sentido, que es el arte conceptual, donde ya no va a haber ni abstracción ni figura, sino que lo que ellos intentan realizar es un arte
con conceptos. Como pone ahí en rojo, se centran en la idea creadora, es decir, en qué vamos a hacer, cómo vamos a reflexionar, y ya no nos interesa tanto la forma, es decir, cómo lo vamos a hacer, la técnica, que tenga una técnica maravillosa, un buen estilo, no les interesa eso, sino que les interesa más el concepto, la parte teórica. Dentro de este tenemos el arte povera o arte pobre, donde se va a utilizar materiales pobres, como por ejemplo trapos, telas, carbón, árboles, madera, hierro, cristal, que no tienen valor artístico, como puede ser el mármol, el bronce o un lienzo, y lo van a convertir en arte. En este caso destaca Mario Med con sus iglús, aunque el precedente de todo esto es Piero Manzoni con la mierda de artista que os enseñé el primer día de clase. Aquí veis a Mario Med con sus iglús, un iglús de cristal, hierro y palos. Y este que es el que nos caería en Ebau, que es iglú con árbol y está realizado, pues esa forma de iglú la realiza con alambres y con cristales, y en este caso pues añade cristales, plásticos, arcilla, parece que tiene ahí uniendo las formas del cristal, y un árbol en el medio. Es arte pobre, sobre todo por los materiales que, como ya os he dicho, pues que son materiales de la naturaleza, vegetación, minerales, cosas que coge de la naturaleza, y hace esta forma de iglú, que es la característica de su obra, esa semiesfera. El significado de iglú para el artista, para Mer, fue muy importante porque le hacía representar, digamos, su preocupación por la noción espacial, el espacio donde vivía y donde representaba sus obras. Entonces, piensa que el iglú es una forma que al exterior la vemos muy bien, la comprendemos muy bien, pero en el interior no sabemos muy bien qué es lo que hay. Por eso representa esta forma. Y veis que tiene muchos estilos de iglú. Otra obra de arte povera muy curiosa de Anselmo, La estructura que come. Es una lechuga, 2 bloques de mármol, y lógicamente esa lechuga se pudrirá, y lo que conseguirá es que la escultura pues al final se caiga al bloque pequeño, y por eso dice que es una estructura que come. Y también tenemos a Michelangelo Pistoletto con la Venus de los trapos. Por eso de ahí los materiales pobres. Dentro del arte conceptual tenemos que destacar también el arte conceptual propiamente dicho. En este caso tenemos a Kossuth y a su obra 1, 2 y 3 sillas. Creo que es el mejor ejemplo de arte conceptual, y cuando veamos el ejemplo lo vais a entender. Esta obra cae en Ebau, aunque no os he puesto el color rosa, se me ha olvidado. Sí, lo he olvidado completamente. Y en este caso es representar o ver la silla de 3 maneras. A la derecha tenemos el concepto de silla, ahí pone chair y nos explica lo que es una silla. Al otro lado de izquierda tenemos una fotografía y en el medio la propia silla. Todo el conjunto en la obra de arte nos está hablando de ese concepto teórico que tiene la historia del arte y cómo las 3 cosas son el concepto de silla. Tú ves esa foto y sabes que es una silla. Tú ves la silla y sabes que es una silla. Tú lees ese concepto y sabes que es una silla. Entonces, es esa idea de reflexionar sobre el concepto en la obra de arte. Y lo mismo lo hace con mesas, lámparas, etc. Otro arte conceptual es el land art, que se hace con el suelo, con la tierra. Y hablamos de suelo y tierra a manera bestia. Por ejemplo, esto, muelle en espiral, realizado a propósito. Campo de relámpagos. Todos esos palos son para rayos, de estos que llaman a los rayos, y la obra no es solo el poste, sino que son los rayos. Hay que esperarse a que haya un rayo y hacer la fotografía. O por ejemplo, Cristo, uno de los más famosos, que lo que hace es envolver algunos monumentos delante de la Catedral de Milán. O por ejemplo, zonas o acantilados de la naturaleza. Y arte en acción. Sería basarse en el concepto, pero llevarlo a cabo mediante una acción. Tenemos, por ejemplo, a Joseph Beuys, que hace un happening, una performance, donde se encierra en una habitación con un lobo. Me gusta América y a América le gustó yo. Y la obra era
a ver qué ocurría con el lobo y su relación y sus comportamientos. O cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. Es él con la cara llena de miel y de arena, explicándole a una liebre aspectos sobre arte. Y dentro de las últimas tendencias del arte como concepto, pues que conozcáis el show happening, esas performance con voice, y también el body art, que es utilizar el arte, o sea, el cuerpo como lienzo. Por ejemplo, Yoko Ono, que la conoceréis por los Beatles, donde dice, en esta obra pues había diferentes utensilios en una mesa que cortaban, navajas, tijeras, cuchillos, etcétera, y las personas que visitaban la exposición, o sea, cualquier espectador podía hacer con ella lo que quisiese. Aquí veis cómo le están rajando la ropa. Incluso hubo gente que la dañó, que la accidentó a propósito, le hicieron cortes. O Adrian Piper, que se quejaba de su condición de mujer y negra, porque había tenido muchos problemas y muchas discriminaciones por esto. O Ana Mendieta, también un poco en esta línea de arte más feminista, donde, por ejemplo, se trasplantaba pelo de amigos suyos, de la barba de sus amigos, se lo pegaba a ella para hacerse la foto y la obra. El proceso completo sería la obra, como demostrar que esta mujer, pues la mujer tiene menos derechos dentro de la sociedad. O violación, que no es una violación real, sino que es ella ensangrentada para demostrar pues esta discriminación de las mujeres. Ana Mendieta murió tirada por una ventana. No se sabe muy bien qué es lo que sucedió. Su pareja era Calandre, el del Minimal que hemos visto antes, y no se sabe si él la tiró por la ventana o verdaderamente ella se suicidó. O Marina Abramovic, aquí la tenéis, algo parecido a lo de Yoko Ono. Veis cómo la gente le pega, le hace daño, la desnuda, etc. O Orlán, el verso del artista. Ella se sentaba ahí y los hombres, mujeres, etcétera, podían echarle monedas y darle un beso como digamos una especie de máquina, pues como la máquina del tabaco, el que se hace y te da tabaco, en este caso el beso del artista. Y en la última parte, aquí tenéis los otros temas, fotografía, cartel, cómic, etcétera, con algunas imágenes puestas entre medias por si lo queréis ver y leer. Pero ya os digo que estos temas son súper difíciles. Los dos primeros epígrafes son pasables por si quisieseis estudiarlo por vuestra cuenta. Pero es verdad que estos son muy complejos por ese tema de que tenemos que dar nombres, fechas. Es muy histórico y a estas alturas creo que no es necesario. Lo podéis ver tranquilamente, está todo bien explicado, el fin, el cartel, os he puesto ejemplos. Sobre todo pues para que veáis todo un poco y que se finalice, digamos, este año de historia del arte. Yo os lo dejo subido a YouTube y vosotros veréis si lo veis, si lo estudiáis, esto es a vuestro gusto, pero no me hubiese sentido bien si no hubiese explicado al menos, os hubiese dado la oportunidad al menos de conocer este último arte, que también es muy curioso y muy incluso divertido. El que lo vea, pues espero que disfrute mucho de este vídeo y de esta manera pues completar una visión general de la historia del arte.